Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, en la que vamos a ver los capítulos 12, 13 y 14. Recordemos que estos capítulos Engels los había titulado el periodo de trabajo, el tiempo de producción y el tiempo de circulación. En el manuscrito de Marx hay unos títulos un poco diferentes. Lo que Engels incorpora en el capítulo 12, Marx lo llama diferencias en la duración del acto de producción. El tiempo de producción de Engels en Marx es diferencia entre el tiempo de trabajo y el tiempo de producción. Y el tiempo de circulación de Engels da comienzo en un apartado que Marx había titulado la diferencia en el tiempo de circulación. Bien, ¿cuál es el elemento central de toda la explicación que se nos presenta en estos tres capítulos, que por cierto están interconectados y hasta cierto punto forman una unidad dentro del conjunto del manuscrito 2, que es de donde proceden? Bueno, la idea principal está en la página 281. Los números que aparecen en el lado derecho de las presentaciones son el número de página de la edición que estamos manejando, no la última edición, sino la edición en 6 volúmenes. En 8 volúmenes. Segundo libro en 2 volúmenes. Bien, la idea fundamental, repito, es que el tiempo de rotación es la suma del tiempo de producción y del tiempo de circulación. Que se prolongue el tiempo de producción disminuye la velocidad de rotación tanto como si se prolonga el tiempo de circulación. Nos dice en la misma página 281. La diferencia en la duración del acto de producción debe provocar evidentemente una diferencia en la velocidad de rotación. Nos había dicho ya en la página 278. Lo que va a hacer Marx en estos capítulos es un análisis detallado, incluso detallado por ramas de producción, hace referencia, como ya hemos leído, a un número considerable de ramas de producción, un análisis detallado tanto del proceso de producción, que en la fórmula canónica, dinero, producción, mercancía, dinero, está acotada a la P, como del tiempo de circulación. No olvidemos que todo el ciclo del capital comienza con la circulación, la conversión del dinero en capital y en fuerza de trabajo. Continúa con la metamorfosis del capital dinerario, capital productivo, la producción. Luego vuelve otra vez a la circulación del capital como mercancía, que a su vez tiene que mantenerse en un tiempo en la circulación hasta que se convierte, se vuelve a metamorfosear en dinero. Y este dinero, vuelta a empezar el ciclo, seguimos en la circulación, no pasa a la producción hasta que no se gasta en capital, en sus distintas composiciones, capital fijo, capital circulante, capital variable. Bien, esta es, por tanto, la idea central que quiere transmitir y la presenta, presenta el impacto que tiene, pues que haya en el acto de producción tiempos distintos en distintas ramas de producción, o dice incluso dentro de la misma rama en distintas empresas, en función de cómo esté organizado el proceso de producción. El impacto que tiene lo analiza comparando dos ramas productivas. Una, la que fabrica hilatura de algodón, y otra, la que fabrica locomotoras. No es baladí que en el ejemplo que nos pone aparezca una rama de producción de bienes de consumo, que en última instancia la hilatura de algodón terminará convirtiendo, bueno, es medio de producción, las dos son de medios de producción, pero una va a terminar en medios de consumo, tejidos, y la otra, la locomotora, la fabricación de locomotoras es en sí mismo capital fijo, medio de producción. En el ejemplo nos dice que el proceso que tarda el producto que sale de la empresa, del proceso de producción,
en forma de mercancías hasta que se convierte en dinero, es decir, el tiempo de circulación inicial es de 1 semana. Y, por el contrario, el tiempo que tarda en fabricarse una locomotora, el tiempo de producción es de 3 meses, perdón, el tiempo de producción. El tiempo desde que las materias primas y el trabajo entran en el proceso de producción hasta que sale en forma de mercancías, y la tura es 1 semana, proceso de producción de la locomotora 3 meses. La diferencia en la duración del acto de producción debe provocar, ya lo he señalado anteriormente, una diferencia en la velocidad de rotación. Nos dice cómo al término de la semana, la hilatura puede volver a repetir el mismo ciclo de producción con el mismo capital. Es decir, con el mismo volumen, con la misma masa de capital. Mientras que la locomotora, la fabricación de la locomotora, durante los 3 meses, tiene que estar desembolsando continuamente capital nuevo en salarios y materias primas, y solo al cabo de 3 meses el capital circulante vuelve a encontrarse en una forma bajo la cual pueda reiniciar su ciclo. Al término de la semana, al entregar el hilado terminado, el fabricante de este recupera. Fijémonos que tanto en este capítulo como en los anteriores y en los posteriores, Marx no entra a considerar la plusvalía, el plusvalor, el tiempo de trabajo no pagado, porque eso complicaría el análisis. Metería otras variables que nos dificultaría analizar específicamente los distintos tiempos de producción, de circulación y, por tanto, de rotación. Dejamos a un lado el plusvalor. El capital circulante desembolsado lo recupera el que entrega el hilado al cabo de 1 semana, y también el desgaste del capital fijo, del desgaste que se ha incorporado al valor del hilado. Puede, pues, repetir el mismo ciclo con el mismo capital. Este ha cumplido su rotación. En cambio, el fabricante de locomotoras debe semana a semana durante los 3 meses desembolsar siempre un capital nuevo en salario y materia prima, después de entregar la locomotora. El capital circulante desembolsado poco a poco durante este tiempo en un único idéntico acto de producción para fabricar una única e idéntica mercancía, la locomotora. Vuelve a encontrarse en una forma bajo la cual pueda reiniciar su ciclo. Fijémonos que en este ejemplo considera que el tiempo de circulación es 0. Cuando finaliza el tiempo de producción, inmediatamente se entrega el producto, el hilado o la locomotora, y vuelve a reiniciarse el ciclo de producción. Dice Marx que en el ejemplo que está poniendo, en las 2 ramas, suponemos que la composición orgánica del capital es la misma. Dice la relación que hay entre capital constante y capital variable. Que la relación que hay entre capital fijo y capital circulante es la misma. Y no lo dice, pero está implícito en el argumento, que el periodo de amortización de ese capital fijo es el mismo. Vamos a suponer 10 años. Si incluyera la plusvalía en el análisis, pues habría que argumentar también partiendo de un ejemplo en el que la tasa de explotación, es decir, la relación entre tiempo pagado y tiempo no pagado, sea el mismo tanto en la hilatura como en la fabricación de locomotoras. Pero como en este caso no contemplamos la plusvalía, pues no lo incorporamos. Bien, como la composición orgánica del capital, la relación entre capital fijo y circulante, entre capital constante y capital variable es la misma, pues tenemos este ejemplo, la misma masa y la misma relación entre los distintos componentes del capital. En la hilatura se emplean 100 unidades, nos da igual de lo que sea, pueden ser horas, pueden ser días de trabajo, jornadas, años, 100 de capital fijo, 100 de capital circulante y 100 de capital variable. Y
exactamente lo mismo en la fabricación de la locomotora. Bien, este es como vemos, es un ejemplo un tanto extremo para hacer más visible lo que Marx quiere señalar. Y es que los distintos tiempos de rotación implican que las que tienen un tiempo de rotación menor reinicia el ciclo de producción a mucha mayor velocidad. Y esto lo vemos en este ejemplo. Supongamos que, como digo, el periodo de amortización del capital fijo sea de 10 años. Por lo tanto, en una semana se consume 0,21 de esos 100. Un poco menos, pero bueno, para hacer una cifra redonda, 0,21. Y en 3 meses, como en un año se consume 10, se agota, se transfiere al producto 10 unidades o 10 de capital fijo, 10 lo que sea, 10 millones o depende de si sean monetarias, tiempo de trabajo o lo que sea, se transfiere 10 unidades, se amortizan 10 unidades, en 3 meses son 2,5. Bueno, pues eso significa que en 3 meses, en el caso de la fabricación de la locomotora, esta F tendría que ser una L, se van a reincorporar al proceso de producción 202,5 unidades de capital. Porque en esos 3 meses se ha transferido a la locomotora fabricada 2,5 de capital fijo, 100 de capital circulante y 100 de capital variable. Pero en esos 3 meses en los que se recupera en la fabricación de la locomotora 202,5 unidades, en la fabricación de hilaturas, en la fabricación de hilado, se van a recuperar 2.402,5 unidades. ¿Por qué? Porque cada semana, durante 12 semanas, se va a reproducir en forma de dinero la misma cantidad de capital que se ha transferido. En este caso no tenemos capital nuevo porque no estamos considerando la plusvalía, que se ha transferido a la mercancía. Bien, esto obviamente implica, sin entrar en análisis porque no forma parte del texto, que si incorporáramos la plusvalía, no solamente se realiza en 3 meses en la fabricación de hilatura mucho más valor, sino que se añade también mucho más valor. Pero ya digo, el valor añadido por el tiempo de trabajo no pagado no está incorporado en el análisis. Bien, el capítulo comienza con un análisis del periodo de rotación del proceso de producción en 2 industrias, como son la hilatura y la fabricación de locomotoras. Pero a lo largo del texto, Marx pone muchos otros ejemplos. El ejemplo de la construcción, habla del crédito, de la agricultura y de otras muchas ramas de producción. La fabricación de la rama de la construcción es especialmente interesante, en mi opinión, que está reflejado en las páginas 283-84. Porque podemos hacer una cierta traslación casi directa de lo que va diciendo en el texto a la realidad del proceso de fabricación de viviendas en nuestra sociedad. Yo lo he llamado a esos párrafos en función de las décadas que corresponderían en la economía española. Veamos este párrafo de la página 283, que corresponde a la España de los años 60, incluso de los 50 también. En los estadios menos desarrollados de la producción capitalista, las empresas que requieren un periodo de trabajo prolongado,
locomotoras, también la construcción de viviendas, obviamente, y por ende un gran desembolso de capital por un lapso considerable, sobre todo si solo se las puede ejecutar en gran escala, no se llevan a cabo en absoluto de manera capitalista, como ocurre, por ejemplo, con rutas, canales, etcétera, que se construyen a costa de la comunidad o del Estado. Y dice a continuación, en la construcción de casas en particular, el particular, para quien se construye la casa, la paga por porciones, adelantos al contratista. En realidad, pues, paga la casa fraccionadamente a medida que avanza el proceso de producción de esta. Bien, si uno recuerda, por ejemplo, la película El Pisito, famosa entre los cinéfilos por varias razones, pero entre otras porque refleja muy bien la realidad del proceso de acumulación en el sector de la construcción en Madrid, en las grandes capitales, en los años 60, en aquella época, así es como se pagaban las viviendas, los trabajadores. Empezaban a pagar sobre plano. Algo que ahora parece muy moderno, asociado, por ejemplo, a las cooperativas de vivienda, pero que es muy antiguo. Corresponde a la forma en que se construía las viviendas privadas en los años 50 y 60 en España. Se empieza a pagar sobre plano la construcción de unos edificios que duran 2 años y cuando se termina de pagar es cuando viene a coincidir más o menos, puede prolongarse un poco más, un poco menos, viene a coincidir con la finalización de la obra y con la entrega del piso, llave en mano y título de propiedad a quien la ha pagado previamente. Pero Marx conoce esa realidad ya en el siglo XIX, pero también conoce la de un capitalismo en la construcción más desarrollado, que correspondería con la España de los años 90. Dice, en cambio, en la era capitalista desarrollada, capitales enormes están concentrados en manos de individuos y por otro, junto a los capitalistas individuales, aparece el capitalista asociado, la sociedad por acciones, la sociedad anónima. Y al mismo tiempo el sistema crediticio está desarrollado. Un contratista capitalista solo excepcionalmente construye por encargo para particulares aislados. Hacen negocio construyendo hileras de casas y barrios enteros para el mercado, así como capitalistas individuales hacen negocio construyendo vías férreas como contratistas. Son casas construidas para la especulación. Si el Pisito es la imagen mediática que nos recuerda la forma de construcción en los años 60, las fotografías de Seseña, por ejemplo, en el momento del estallido de la burbuja inmobiliaria, se asocian directamente a este tipo de organización del proceso de producción. Grandes capitales, grandes empresas constructoras que construyen hileras de casas, barrios enteros, y que construyen no por encargo, sino para la especulación. Dice en la página 284, la ganancia que obtiene de la construcción misma es extraordinariamente pequeña. La ganancia de la construcción. Su ganancia principal consiste en el alza de la renta de la tierra, en la elección y el aprovechamiento correctos del terreno para construcciones. Por esta vía de la especulación que anticipa la demanda de casas, se han construido casi todo Belgravia y Tiburnia y los miles y miles de casas de campo alrededor de Londres. Exactamente la misma realidad de la España de la especulación inmobiliaria, de la burbuja inmobiliaria. La importancia de los planes generales de ordenación urbana, la recalificación de suelos, el inicio de la burbuja en la época del gobierno del Partido Popular, cuando se permitió la liberalización completa del suelo como suelo urbanizable, y la ganancia no proviene de la construcción. En la construcción se gana la tasa media de ganancia. La ganancia se obtiene de la especulación inmobiliaria, de la promoción inmobiliaria.
De ahí, por ejemplo, podemos recordar cómo muchas compañías constructoras generaron sus propias empresas inmobiliarias o se fusionaron. La famosa fusión Sacirba y Hermoso. Fusión de una gran empresa inmobiliaria y una gran constructora, para incluso reducir los costes de construcción y maximizar la tasa de ganancia especulativa. Luego, ¿dónde se produce la quiebra, el estallido de la burbuja? Precisamente en los que promueven la construcción, que no son los constructores, sino los promotores inmobiliarios, aunque a veces coincidan las mismas empresas o empresas asociadas para llevar una actividad u otra. Por tanto, es una explicación de las transformaciones en el proceso de producción de un sector, uno de los sectores probablemente de los que más tiempo dura el proceso de producción, que se manifiesta a lo largo del siglo XIX, pero que coincide en sus principales elementos con el desarrollo de la construcción, del boom de la construcción de los años 60 y la especulación inmobiliaria de los años 90 y siglo XXI. Bueno, también ha hablado antes de el crédito, el sistema crediticio, que facilita este proceso de concentración del capital, porque el crédito es el principal instrumento para acelerar el proceso de centralización y de concentración. Es decir, es utilizar el dinero de muchos depositantes para conceder unos pocos créditos a grandes empresas. Acumular los depósitos, los ahorros de millones de trabajadores para conceder un crédito millonario para una fusión de empresas o para una inversión masiva de una empresa que quiere hacer especulación inmobiliaria. El sistema crediticio y la sociedad anónima, dice Marx en la página 284-85, permite arriesgar capital ajeno en lugar del capital propio. Y luego aparece un párrafo especialmente interesante en la página 284. Que yo he remarcado aquí en color rojo. Las circunstancias que reducen el tiempo de rotación están ligadas a un desembolso aumentado de capital fijo. Esa sería la síntesis del párrafo, pero vamos a leerlo con detalle. Las circunstancias que aumentan el producto de cada jornada laboral individual, tales como la cooperación, división del trabajo, utilización de maquinaria, acortan al mismo tiempo el periodo de trabajo en los actos conexos de producción. Así, la maquinaria abrevia el tiempo de construcción de casas, puentes, etc. Las segadoras y trilladoras reducen el periodo de trabajo necesario para transformar el grano maduro en mercancía terminada. La construcción perfeccionada de barcos acorta, al aumentar la velocidad, el tiempo de rotación del capital desembolsado en la navegación. Sin embargo, estas mejoras, que abrevian el periodo de trabajo y por tanto el tiempo por el cual hay que adelantar capital circulante, están ligadas generalmente a un desembolso aumentado de capital fijo. Por otra parte, en determinados ramos, el periodo de trabajo puede reducirse mediante la mera ampliación de la cooperación. La construcción de una vía férrea se acorta poniendo en pie grandes ejércitos de obreros y atacando así la obra en muchos lugares. En este caso, el crecimiento del capital adelantado reduce el tiempo de rotación. Más medios de producción y más fuerza de trabajo tienen que estar reunidos bajo el mando del capitalista. Fijémonos que aquí pone el ejemplo de varias ramas de producción: la construcción naval, la agricultura, el propio proceso de construcción, y señala una tendencia presente cada vez más en paralelo a la competencia permanente entre los capitales, que es la cooperación entre los capitales. La cooperación entre los capitales, que no excluye la competencia entre los capitales, pero se vuelve necesaria cuando se alcanza un determinado grado de crecimiento de la escala de la producción que exige para reducir
aumentar el producto de cada jornada laboral y, por tanto, reducir el tiempo de rotación, pues la acumulación de capitales coordinados enormes. En la página 285 dice lo siguiente. Por eso, si bien la reducción del periodo de trabajo está ligada generalmente al aumento del capital adelantado por un lapso más breve, de manera que la masa en que se adelanta el capital aumenta a medida que se abrevia el tiempo por el que se lo adelanta, hay que recordar aquí que, dejando a un lado la masa existente de capital social, lo importante es el grado en que los medios de producción y subsistencia, o en su caso la posibilidad de disponer de ellos, estén dispersos o reunidos en manos de capitalistas individuales. Es decir, el grado en que ya haya alcanzado la concentración de los capitales. En la medida en que el crédito sirve de mediador para la concentración de capital en una sola mano, la acelera y la aumenta. Contribuye a abreviar el periodo de trabajo y con él el tiempo de rotación. Aquí pone el ejemplo de cómo el crédito contribuye a este proceso de reducir el tiempo de rotación. Si aumenta el crédito, aumenta la cantidad de dinero disponible que se puede emplear en aumentar la adquisición de capital productivo, que reduce el tiempo de trabajo por el tiempo de trabajo o el tiempo de producción y, por tanto, termina reduciendo el tiempo de rotación para el sector que sea. Obviamente más importante en unos sectores que en otros, pero este mecanismo que nos lleva del crecimiento del crédito a la reducción del tiempo de rotación es un mecanismo fundamental en la evolución del capitalismo, sobre todo en el siglo XX. Este capítulo me parece también relevante el párrafo que aparece en la página 288, que es el siguiente. Los métodos que abrevian el periodo de trabajo son aplicables solo en muy diversos grados en los distintos ramos de la industria y no nivelan las diferencias de duración entre los distintos periodos de trabajo. Es decir, que el capital puede estar a disposición de todas las ramas de producción, todas las ramas de producción podrán acortar el tiempo de rotación por la vía de incrementar la inversión en capital fijo, pero las diferencias entre las ramas seguirán produciéndose e incluso dentro de cada rama las diferencias entre las empresas particulares. Para seguir con nuestro ejemplo, mediante la utilización de nuevas máquinas y herramientas podrá reducirse en términos absolutos el periodo de trabajo necesario para producir una locomotora. Pero si en virtud de procesos perfeccionados en la hilandería se aumenta mucho más rápidamente el producto terminado que se entrega diaria o semanalmente, la duración del periodo de trabajo en la fabricación de máquinas habrá aumentado. Sin embargo, en términos relativos en comparación con la hilandería. La importancia del análisis comparativo, del análisis entre ramas, porque en última instancia de lo que estamos hablando es de la competencia entre los capitales, de la competencia que se manifiesta en la velocidad a que los capitales se autovalorizan, es decir, se transforman a través de las distintas metamorfosis del capital en más dinero. Dinero que se transforma, utilizándolo como capital, en más dinero. Por tanto, no solamente la velocidad en que una rama pueda acortar el tiempo de rotación, sino que ese capital va a seguir en competencia y en comparación con el resto de las ramas. Y si otra rama, en este caso la hilatura, reduce todavía más el tiempo de rotación, la diferencia se va a mantener. Bien, con eso pasamos al siguiente capítulo. El tiempo de producción, diferencia entre el tiempo de trabajo y el tiempo de producción. Bueno, aquí Marx, en el capítulo anterior, nos ha hablado del tiempo de trabajo como tiempo de producción, más o menos sinónimos. Pero aquí viene a decir
que no hay que darlo por supuesto. El tiempo de trabajo no es igual al tiempo de producción. El tiempo de trabajo forma parte del tiempo de producción. Todo tiempo de trabajo es tiempo de producción, pero el tiempo de producción es mayor, es más amplio que el tiempo de trabajo. Bueno, pues estas tres no identidades, estas tres diferencias, creo que son las que resumen lo que explica en este capítulo. Vamos a ver algunos elementos fundamentales del mismo. Página 289. El objeto de trabajo está sometido a procesos naturales que duran más o menos tiempo y debe sufrir modificaciones físicas, químicas, fisiológicas, durante las cuales el proceso laboral está suspendido total o parcialmente. Pone como ejemplo pues, la maduración del mosto, la alfarería, las blanquerías, la propia agricultura, la silvicultura. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues que eso que decíamos en el capítulo anterior, que el tiempo de rotación es la suma del tiempo de producción más el tiempo de circulación, ese tiempo de producción conviene distinguir dentro del mismo entre el tiempo de trabajo y el tiempo de producción no laboral. Tiempo de trabajo más tiempo de producción no laboral es tiempo de producción. El tiempo de producción, dice en la página 290, el tiempo de producción del capital adelantado consiste pues en dos periodos. Un periodo en el que el capital se encuentra en el proceso laboral y un segundo periodo en el que su forma de existencia, la de producto sin terminar, está abandonada a la acción de procesos naturales y no se encuentra en el proceso laboral. El periodo de rotación del capital también se prolonga según la duración del tiempo de producción, que no consiste en tiempo de trabajo. Es evidente que esta existencia de un tiempo de producción no laboral es importante en algunas ramas de producción, pero no en otras. Pero en la medida en que algunos capitales invertidos en determinadas ramas de producción se encuentran con la necesidad de, en el periodo de producción, disponer de un tiempo en el que no se ejecutan o se ejecutan en una forma minorizada procesos de trabajo, pues y forma parte de las condiciones objetivas en las que tienen que competir esos capitales con el resto de los capitales. Bien. Veamos algunas referencias a algunos conceptos que no son conocidos y que, bueno, en este capítulo le da una vuelta de tuerca el análisis que hace Marx en el mismo, en el manuscrito que compone este capítulo. En la página 293 hay una referencia, en mi opinión, importante al capital circulante. Dice, en los desembolsos de capital en que el tiempo de trabajo solo constituye una parte del tiempo de producción, se verifica a lo largo de los distintos periodos del año la mayor desigualdad en el desembolso de capital circulante. ¿Por qué? Porque hay que adelantarlo de una vez en masas mayores y por un periodo más prolongado que en los negocios con periodos de trabajo continuo. Es otra forma, igual que en el caso del tiempo de producción sin distinción, veíamos que los tiempos de producción que duran 3 meses pues se encuentran en una situación desventajosa respecto a los tiempos de producción que duran una semana, las ramas en las que duran una semana. Aquí nos está diciendo que los tiempos de producción en los que hay mucho tiempo de producción no laboral están en una situación desventajosa respecto a los tiempos de producción, a la acumulación de capital en las ramas con tiempos de trabajo continuos, es decir, donde el tiempo de producción no laboral es mínimo. En las páginas 293-94, una referencia importante al capital fijo.
con la diferencia entre tiempo de trabajo y tiempo de producción. También se interrumpe continuamente, por supuesto, durante un lapso más o menos considerable, el tiempo de uso del capital fijo empleado. En consecuencia, se verifica en general un encarecimiento del producto, puesto que la transferencia de valor al producto, y esta es una cuestión pues, importante que no siempre es evidente, dice, puesto que la transferencia de valor al producto no se calcula de acuerdo con el tiempo en que el capital fijo está en funciones, sino de acuerdo con el tiempo en que pierde valor. Así como el capital constante circulante transfiere valor a medida que se lo emplea, la materia prima transfiere valor cuando se la emplea. Y se expresa en el producto. La electricidad que se utiliza en el proceso de trabajo transfiere valor cuando se la utiliza. Nos dice que en el caso del capital fijo, la transferencia no se reduce exclusivamente al tiempo que se está utilizando, sino al proceso de pérdida de valor, es decir, al proceso de amortización del capital. Fijémonos que Marx utiliza aquí la idea de que el capital fijo pierde valor, que podemos asimilar a la idea de amortización del capital fijo, pero que es distinta del criterio contable que utilizan las empresas de amortización, que muchas veces está asociado a criterios jurídicos fiscales, criterios fiscales. Más habla del periodo de desgaste continuo de la maquinaria, aunque no se la esté utilizando. Desgaste por desgaste natural, porque se va descomponiendo poco a poco, aunque esté parada, pero también, como nos había dicho en su momento, porque se va desvalorizando a medida que se van haciendo innovaciones tecnológicas en la fabricación de ese tipo de maquinaria. Un ordenador de hace 20 años, aunque esté nuevo, no se haya utilizado para nada, hoy pues no vale nada. Y si se utilizara, transferiría muy poco valor. ¿Por qué? Pues porque su valor ha perdido valor no por el desgaste interno, sino por el desgaste asociado a la innovación tecnológica. Este me parece uno de los párrafos más relevantes de este capítulo. Bien, en la página 294 aparece una frase, perdón, 296. Bueno, antes hay que decir que en la 294 hay una referencia amplia a Hodgkin. Recordemos que Thomas Hodgkin, que es uno de los autores, digamos, de izquierda, socialistas, laboristas, como lo queramos llamar, que Marx cita con cierta frecuencia, lo cita bastante más en las teorías de la plusvalía, y es un autor del que ha tomado muchas ideas, que de eso aquí es un autor al que aprecia bastante, a que utiliza incluso más de lo que dice apreciarlo. No, es decir, en este caso no está citando a un economista vulgar, sino a un economista, digamos, diríamos progresista. Pero más adelante aparece una referencia que suele aparecer en todos los libros de ecología marxista. Dice al final de la página 296, el desarrollo de la civilización y de la industria en general se ha mostrado tan activo desde tiempos inmemoriales en la destrucción de los bosques, que frente a ello, todo lo que ha hecho en sentido inverso para la conservación y producción de los mismos es en rigor una magnitud evanescente. Esto a autores como el actual editor de la Monthly Review, Bellamy Foster, le parece que es una demostración. Esta y otras frases como esta, no hay muchas, por cierto, pero esta es una de las que cita, una demostración de que Marx era un ecologista avant la lettre. Bien, en la página 298-99, una referencia
a un concepto que bueno, tiene cierto interés, que es capital productivo potencial. Potencial. Lo define y dice: capital productivo potencial es aquellos medios de producción destinados a la producción que deben estar en depósito en masas mayores o menores para entrar poco a poco en el proceso de producción. Es decir, el capital que hay que desembolsar, pero que no se puede utilizar inmediatamente en la producción, sino que hay que guardar, utilizar la expresión acopio. Es el volumen de la masa del capital que hay que adelantar de una vez. Este volumen, que en consecuencia también influye sobre la rotación, está condicionado por el tiempo más o menos largo durante el cual el capital circulante se haya fijado, bajo la forma de acopio productivo, como capital productivo meramente potencial. Bien, no he puesto transparencia, pero termina el capítulo diciendo que la diferencia entre el tiempo de producción y tiempo de trabajo admite una casuística muy variada. Final de la página 299. El capital circulante puede encontrarse dentro del tiempo de producción antes de entrar en el proceso laboral, y pone el ejemplo de la fabricación de hormas, o se encuentra dentro del tiempo de producción después de haber pasado por el proceso laboral, el vino, que se ha cosechado y que está esperando a madurar, las semillas que se han sembrado, o el tiempo de producción resulta interrumpido esporádicamente por el tiempo de trabajo, agricultura, silvicultura, o una gran parte del producto apto para circular permanece incorporado al proceso de producción, mientras que una parte mucho menor entra en la circulación anual, silvicultura, cría de ganado. En el libro 3 dice que va a mostrar, es decir, en el tomo tercero, cómo los economistas clásicos, vulgares como McCulloch o no vulgares como James Mill, han generado teorías absurdas con su intento de identificar el tiempo de producción con el tiempo de trabajo. Y que estas teorías absurdas surgen, a su vez, de una aplicación equivocada de la teoría del valor. Bien, luego vuelve a repetir que el tiempo de ciclo de rotación está considerado antes estado por la duración del capital fijo y que este abarca una serie mayor o menor de años en función de las rotaciones anuales, etc. Es decir, que... Bien. El siguiente capítulo, el tiempo de circulación, lo dedica Marx a analizar, como dice en su introducción a este apartado del manuscrito, a analizar la diferencia en el tiempo de circulación. El tiempo de rotación del capital, dice en la página 303, con la que se inicia el capítulo, el tiempo de rotación del capital es igual a la suma de su tiempo de producción y de su tiempo de curso o de circulación. Se comprende de suyo que duraciones diversas del tiempo de circulación hacen que difiera el tiempo de rotación y, por tanto, la duración del periodo de rotación. Y aquí distingue. El tiempo de circulación lo podemos distinguir en dos grandes periodos: el periodo de venta y el periodo de compra. Igual que el tiempo de producción lo podíamos distinguir entre el tiempo de trabajo y tiempo de producción no laboral. El trabajo está parado o en su mayor o total o en su mayor parte. El tiempo de circulación, lo mismo. Tiempo de venta y tiempo de compra. Al tiempo de venta le va a dedicar la mayor parte de las reflexiones del capítulo. Una de las etapas del tiempo de circulación, y en términos relativos la más decisiva, se compone del tiempo de venta, del periodo en el que el capital se encuentra en el estado de capital mercantil. Cuando sale la mercancía, el producto de la fábrica,
sale no como producto, sino como mercancía, esperando convertirse en dinero, transformarse de capital monetario, de capital mercantil en capital dinerario. Según la magnitud relativa de este lapso, se prolonga o se abrevia el tiempo de circulación y por ende el periodo de rotación en general. Puede ocurrir que a causa de costos de almacenamiento, etcétera, se vuelva necesario un desembolso adicional de capital. Las siguientes páginas las dedica, ahora volveremos a ellas, a analizar el tiempo de venta y ya prácticamente al final del capital habla a partir de la página 310 del tiempo de compra. Segundo periodo del tiempo de circulación, el tiempo de compra. O la etapa durante la cual el capital se reconvierte, pasando de forma dineraria a elementos del capital productivo. Una vez que la mercancía se ha vendido, ¿cuánto se tarda en transformar ese dinero de nuevo en capital productivo? En comprar el capital, la fuerza de trabajo e iniciar el proceso de producción. Durante esta etapa debe inmovilizarse durante más o menos tiempo en su condición de capital dinerario, esto es, cierta parte del capital global adelantado debe hallarse sin interrupción en el estado de capital dinerario, por más que esta parte se componga de elementos incesantemente variables. Esta idea importante de que no todo el capital dinerario se puede reconvertir inmediatamente en capital productivo porque hay razones por las que tiene que mantenerse bajo la forma dineraria, bueno, estas razones no están muy bien desarrolladas en el texto. Ya digo, la clave es el tiempo de venta. El tiempo de rotación es la suma del tiempo de producción más el tiempo de circulación, y el tiempo de circulación es igual al tiempo de trabajo, al tiempo esto está mal. El periodo de rotación de capital también se prolonga según la duración del tiempo de producción que no consiste. Esto es, efectivamente. El periodo de rotación del capital, dice en la página 303, también se prolonga según la duración del tiempo de producción que no consiste en tiempo de trabajo. El tiempo de circulación depende del tiempo en que, desde el momento en que sale la mercancía, se transforma en dinero, tiempo de venta, y el tiempo en que ese capital dinerario es susceptible de convertirse de nuevo en capital productivo, en medios de producción y fuerza de trabajo. Una causa siempre operante en la diferenciación del tiempo de venta y, por tanto, en el de rotación en general, es la distancia que media entre el mercado donde se vende la mercancía y su lugar de producción. Esta frase es para mí muy relevante porque, de nuevo, igual que ocurría con el tiempo de producción en el caso de la construcción, podríamos trasladarlo a realidades actuales. También la reflexión que hace Marx en este capítulo sobre los procedimientos que se utilizan para acortar el tiempo de venta nos hace referencia a procesos muy novedosos, aparentemente muy novedosos, en la organización del proceso de circulación del capital, pero que pues ya están de alguna forma presentes en el texto de Marx. Por ejemplo, hoy hablamos de la deslocalización como una realidad que afecta masivamente al proceso de producción industrial en los países desarrollados, en el tercer mundo, el auge de Asia, la desindustrialización de Occidente, etc. Bueno, pues Marx dice en la página 305. Debido al desarrollo de los medios de transporte y comunicación, las diferencias relativas pueden modificarse a tal punto que no se correspondan ya a las distancias naturales.
el mismo hecho puede modificar la distancia relativa entre los centros de producción y los grandes mercados, lo cual explica que el cambio en los medios de transporte y comunicación haya motivado la decadencia de viejos centros de producción y el ascenso de nuevos. Fijémonos que Marx todavía está hablando de la sustitución de los barcos de vela por barcos de vapor, y de la sustitución del transporte por tierra impulsado por animales, caballos, mulas, etcétera, por el ferrocarril. Todo esto antes de la aparición del transporte aéreo. Revolución en las comunicaciones. Marx habla del telégrafo, por supuesto. Todo esto antes de la aparición del teléfono. Y no digamos de los desarrollos tecnológicos del siglo XX en materia de tecnologías de la comunicación. Bueno, el mismo hecho puede modificar la distancia relativa entre los centros de producción y los grandes mercados y puede hacer que las distancias naturales dejen de ser una barrera natural a la reducción del tiempo de rotación. Y poco después, en la misma página, otro párrafo que podríamos asociar a lo que hoy llamamos el just in time. Cantidades sucesivas de mercancías pueden ser expedidas en periodos consecutivos más breves, como consecuencia de las transformaciones en las tecnologías del transporte y la comunicación, y llegar así poco a poco al mercado, sin tener que acumularse en grandes masas, como capital mercantil potencial, hasta el momento de su despacho efectivo. Es decir, lo que parece un gran descubrimiento de finales del siglo XX, Marx ya dice que forma parte de las posibilidades y de las prácticas que se empiezan a manifestar en el capitalismo de finales del siglo XIX. La enorme acumulación de stocks por el tiempo que se requiere para su circulación, a consecuencia de la revolución en las técnicas de transporte y de comunicación, pues se reducen masivamente. O, un poco más adelante, la concentración espacial. Esa particular facilidad del tráfico y de la rotación del capital, acelerada por la misma, en la medida en que la rotación está condicionada por el tiempo de circulación, promueve una concentración acelerada del centro de producción, por una parte, y por otra la de su mercado. Junto a la concentración acelerada de esa manera de masas de hombres y de capitales en determinados puntos, progresa la concentración de dichas masas de capital en pocas manos. Es decir, los núcleos de producción industrial, nos está diciendo Marx, a finales del siglo XIX, son muchos menos y más concentrados que la realidad más dispersa de la producción industrial de la primera mitad del siglo XIX. O todavía mucho más en el siglo XX, después de que Marx desapareciera. La concentración acelerada de los centros de producción. Y el mercado mundial. Señala que toda esta transformación en la concentración espacial se obedece a las modificaciones experimentadas por los medios de comunicación. Y en la página 307 nos dice la necesidad de trabajar para mercados cada vez más lejanos, en una palabra, para el mercado mundial. La masa de las mercancías que se encuentran en camino, trasladadas hacia puntos remotos, crecen de manera enorme y por ende aumenta también en términos absolutos y relativos la parte del capital social que se encuentra constantemente durante lapsos más prolongados en la fase del capital mercantil, dentro del periodo de circulación. Con ello se acrecienta también al mismo tiempo la parte de la riqueza social que en vez de servir como medio de producción directo,
se invierte en medios de transporte y de comunicación y en el capital fijo y circulante requerido para el funcionamiento de dichos medios. Bien, Marx anuncia que, como consecuencia de estas transformaciones en las técnicas de transporte, en las tecnologías de transporte y de comunicación, hay una inversión creciente en las ramas dedicadas al transporte y a la comunicación. Una parte creciente del capital se invierte en esas ramas, lo que es absolutamente evidente hoy en día, con la industria aeronáutica o las industrias de comunicaciones hoy en día, también lo era en su época, y dice después, sin embargo, algo que ya no ocurre. Dice, por ejemplo, en la página 307, todos los ramos de la producción que por la naturaleza de sus productos dependen principalmente del mercado local, como las cervecerías, alcanzan sus dimensiones máximas en los grandes centros de población. Bueno, también hoy constatamos que incluso ramas de producción que en la época en que Marx escribe, por la tecnología que se utilizaba, estaba asociada a los mercados locales, cada vez más, con las nuevas tecnologías, incluso la industria alimentaria, en este caso la industria de bebidas, pues adquiere no solamente la de bebidas fermentadas que pueden aguantar en botella mucho tiempo, sino incluso la cerveza forma parte hoy en día de la producción destinada al mercado mundial y en la que se producen los procesos que señala Marx. La concentración acelerada del capital, la dependencia creciente del crédito, el desarrollo de las empresas por acciones y bueno, las inversiones crecientes en los mecanismos de transporte. Durante el tiempo de compra, dice en la página 310, bueno, termino antes en la página 307, si nos fijamos en la parte final, cuando habla de las mercancías que se envían hacia la India, habla de que se tarda mucho tiempo en llevar las mercancías, 4 meses, y el pago de esas mercancías, pues regresa a Inglaterra en este caso, pues también durante mucho tiempo, otros 4 meses. Por tanto, el tiempo de circulación es de 8 meses. Obviamente, hoy en día ese tiempo de circulación se ha reducido enormemente. Ya más ya anuncian, no, si con los cambios tecnológicos este tiempo se ha reducido de 8 meses a 4. Dice, bueno, hoy podríamos decir que enviar mercancías a cualquier lugar del mundo no emplea 4 meses, sino 24 horas. Y que esos 4 meses de retorno de la letra, del pago, pues se ha convertido también en 24 horas. Por lo tanto, los 8 meses que él contemplaba que el tiempo de circulación se había reducido a 4 meses, pues hoy podríamos decir que el tiempo de circulación de mercancías a largas distancias se ha podido reducir a 48 horas en algunas actividades. 48 horas. Pensemos, por ejemplo, el tiempo que se tarda en enviar una mercancía desde China hasta España por el procedimiento just in time, sin stocks acumulados, a través de AliExpress. Pues son 10 días. Una semana, 10 días, dependiendo del producto. Los meses que duraba el tiempo de circulación en la época de Marx ha quedado reducido a días. Nos habla también del canal de Suez. Ya en su momento hoy vemos de nuevo la importancia que tienen los estrechos, en este momento el estrecho de Hormuz, el de Suez también, otros más, el de Malaca, todos los líos que se están montando en el estrecho al Báltico, en el Mediterráneo también, bueno. En la página 310 vuelve otra vez al concepto de capital productivo potencial o latente, lo llama ahora. Capital productivo potencial o capital productivo latente.
En lo concerniente, dice, a la adquisición de mercancías, el tiempo de compra, el mayor o menor alejamiento con respecto a las principales fuentes abastecedoras de materias primas, hace necesario adquirir esas materias primas para periodos relativamente prolongados y mantenerlas siempre listas para el uso bajo la forma de acopio productivo. El acopio, el capital productivo potencial, se da no solamente en la fase del tiempo de producción, sino también en el tiempo de circulación. Capital productivo potencial o latente. Que ese alejamiento, manteniéndose en lo demás una escala igual de producción, acrecienta la masa del capital que debe ser adelantado de una vez y el periodo por el cual hay que adelantarlo. Bueno, este acopio que implica un adelanto de capital, pues hoy mismo, este párrafo lo podemos aplicar con criterios geopolíticos al acopio de materias primas, al acopio por ejemplo, de petróleo, o de tierras raras, etc. Hace falta realizar una inversión creciente de capital en estocaje, en almacenamiento, antes del proceso de producción de mercancías bajo la forma mercantil antes de su utilización productiva. Bien, termina el capítulo haciendo una crítica de nuevo a los economistas. Los economistas son muy proclives a olvidar que no solo una parte del capital necesario en una empresa recorre alternativa y constantemente las tres formas del capital dinerario, capital productivo y capital mercantil. Capital dinerario, productivo, mercantil, dinerario, productivo, mercantil. Sino que siempre diversas porciones de ese capital poseen al mismo tiempo esas formas, por más que la magnitud relativa de dichas porciones varíe constantemente. Sobre todo, la parte que olvidan los economistas es la que existe constantemente como capital dinerario. Esta es una reflexión que ya hemos visto que sale antes también en el texto, que Marx tiene, pero que todavía no termina de desarrollar. Siempre hay capital bajo las tres formas, que mediante el ciclo de rotación del capital natural, normal, pues es comprensible, pero él insiste en que incluso habiendo vendido la mercancía, es decir, habiendo recuperado bajo la forma dineraria el capital que se entrega en forma mercantil, siempre hay que apartar una parte. No todo se puede destinar inmediatamente a su conversión en capital productivo. Esta idea le ronda en la cabeza porque ha aparecido varias veces, pero no está desarrollada en estos textos que hemos leído. Veremos si se desarrolla más adelante en el manuscrito, en el resto del volumen o no. Y hasta aquí la presentación. ¿Alguna dificultad de comprensión del texto? ¿Todo está claro? Pues si alguien quiere hacer algún comentario. A ver. Primero Enrique Santamaría. Hola, saludos. ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfectamente. Una duda total en el capítulo 12, la página 285. Hay un párrafo no casi, sino al final. Dice, pero si bien la reducción del periodo de trabajo está ligada al aumento del capital adelantado por un lapso más breve, de manera que la masa en que se adelanta el capital aumenta a medida que se abrevia el tiempo por el que se le adelanta. Hay que recordar aquí que dejando a un lado la masa existente de capital social, eso no lo entiendo de ninguna manera. Lo importante es el grado en que los medios de producción y su subsistencia, bla, bla, bla.
y cierra: en la medida en que el crédito sirve de mediador para la concentración de capital en una sola mano, la acelera y la aumenta. Y dice, y contribuye a abreviar el periodo de trabajo y con él el tiempo de rotación. También me queda muy nebuloso en general el párrafo. Ahora, en el capítulo siguiente, me parece que allá Marx le faltó ejemplificar. En la página 293 habla de interrupciones anormales, pero no ejemplifica. ¿Será que está hablando de la huelga? ¿Será que está hablando de qué? ¿De falta de medios de producción o falta de fuerza de trabajo? Esas son mis dos dudas. Bueno, respecto a la primera, en un momento que voy a anotar lo de interrupciones anormales, que yo no había caído en ello, que me parece interesante. ¿Dónde está esto? Interrupciones anormales. Bien, respecto a la primera, página 285, recordemos lo que dice en un párrafo un poco anterior. Dice que lo que había señalado yo en una transparencia, las circunstancias que reducen el tiempo de rotación están ligadas a un aumento, a un desembolso aumentado del capital fijo. Las circunstancias que reducen el tiempo de rotación están ligadas a un desembolso aumentado de capital fijo. Bueno, pues ¿qué está diciendo aquí? Justo en el párrafo anterior están esas expresiones. Por eso, si bien la reducción del periodo de trabajo está ligada generalmente al aumento del capital adelantado por un lapso más breve, es decir, la reducción del tiempo del periodo de trabajo, es decir, del tiempo de rotación, como consecuencia de la reducción del tiempo de producción, obedece a que se ha invertido más capital fijo. Pero, ¿eso qué significa? Pues que si inviertes más capital fijo por unidad de producto, la masa en que se adelanta el capital aumenta a medida que se abrevia el tiempo. Fijémonos que esta idea es muy importante también porque lo que nos está diciendo implícitamente es que el aumento de lo que llama él, la composición orgánica del capital. Y dentro de la composición orgánica del capital, que relaciona capital fijo con capital variable. Porque la composición orgánica del capital es el conjunto del capital circulante respecto al capital variable. Pero que ya volverá más adelante, y en el tomo 3 es muy importante esto para su teoría de la caída tendencial de la tasa de beneficio, etc. Lo que está diciendo aquí es que la propia necesidad de acortar, como consecuencia de la competencia, el periodo de rotación, el tiempo de rotación del capital, presiona a las empresas a aumentar un desembolso aumentado de capital fijo para reducir el tiempo de rotación. Pero que, dice, esa es la primera parte de la reflexión, pero dice, bueno, pues esto es importante, pero de todos modos, dice, dejando a un lado la masa existente de capital social, es decir, la forma en que ese capital social se divide en capital circulante y capital fijo, lo importante es el grado en que los medios de producción y subsistencia, o en su caso, la posibilidad de disponer de ellos, estén dispersos o reunidos en manos de capitalistas individuales. Es decir, el grado en que se haya alcanzado la concentración del capital. Bueno, aquí recordemos que esto es un manuscrito. Marx retoma en la primera parte del párrafo lo que ha reflexionado en el párrafo anterior. Pero en la segunda parte dice, mira, aquí lo importante, en última instancia, no es la composición orgánica del capital, sino que más importante, diríamos, no lo dice así, sino que más importante que para esta historia de la reducción de la rotación, más importante que el aumento de la composición orgánica del capital es el grado de concentración del capital.
¿Por qué piensa eso? Pues obviamente cuanto más concentrado esté el capital, mayor es el volumen de transformación de capital variable en capital fijo, de incremento de la tecnificación del proceso de producción y, por tanto, de la concomitante reducción del tiempo de rotación. ¿Y quién ayuda a esta concentración de capitales? El crédito. El crédito sirve para que la concentración del capital en una sola mano se acelere, aumente y contribuya. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues que en última instancia, cuanto más concentrado está el capital en una rama, más posibilidades tiene de reducir, mediante la inversión en capital fijo, rápidamente el tiempo de rotación. Y respecto a la segunda cuestión, pues yo no tengo respuesta. Si a alguien se le ocurre lo que señala Marx con eso de circunstancias anormales, interrupciones anormales, prescindiendo de oscilaciones de precios, perturbaciones de los negocios. Estamos en la página 293. No, ya sí, está claro. Sí. Dice, hay que leerlo así, ya lo entiendo, sí. Mientras que en la mayoría de los ramos de la industria, de la minería, del transporte, el funcionamiento de la producción es uniforme y todos los años se trabaja al mismo tiempo de trabajo, y prescindiendo de oscilaciones de precios, perturbaciones en los negocios, en tanto que interrupciones anormales, se está refiriendo a las oscilaciones de precios y a las perturbaciones en los negocios. El ciclo económico, las guerras, circunstancias excepcionales que interrumpen el normal funcionamiento de los negocios. Se refiere a la parte anterior de la frase. Al menos así lo leo yo. Si alguien tiene otra interpretación, que lo diga, y si no, pues que calle para siempre. De precios y problemas en los negocios. Andrés. Sí, hola. Buenas a todos. En primer lugar, felicitarte, Joaquín, por la presentación tan Gracias. actual y moderna de estos capítulos. Que a mí me suena que esta presentación deberías de prepararla para animar a la lectura de estos capítulos, porque yo creo que es una buena manera de mostrar la actualidad, la modernidad de Marx y la potencia que tiene su obra. Tú has mencionado muchas cosas y claro, es irremediable que te dejes algunas porque es que la riqueza con la que Marx va analizando y desmenuzando los conceptos, la realidad y la teoría, pues da para eso. En cuanto al tema de la construcción, que ha estado bien esa similitud que has hecho con el caso de España, creo que en el capítulo 13 llega a hablar incluso de la hipoteca como forma de financiación de la construcción de vivienda. O sea que... ¿Página? Yo página no te puedo decir porque no la he anotado, tendría que mirarlo. Pero si tienes interés, ya la miro y te la mando. Bueno, eso por ahí. Por otro lado, una duda que me surge es que habla de capital desembolsado, por un lado. Que yo lo asimilo, el capital desembolsado es como el capital necesario para poner en marcha el negocio. ¿Vale? Que compra la maquinaria, contrata gente, materias primas, patatín, patatán. Después habla de capital adelantado. Y en esto yo lo asemejo a la recurrencia de que cada X tiempo tienes que, o sea, te va, digamos, vas rotando el capital y vuelves a gastar capital. Pero ya, por ejemplo,
ya no vuelves a gastar en maquinaria, porque ya la maquinaria la tienes para mucho tiempo. Entonces yo a eso le doy la idea de capital adelantado. Y después también habla de capital consumido, que yo lo entiendo como el capital que se gasta en cada, vamos a llamarlo, en cada periodo de producción, por decirlo de alguna manera. No, que por ejemplo incluye, igual que en el capital adelantado, tú ya no vuelves a meter dinero para maquinaria, porque ya la maquinaria, ya gastaste hiciste el desembolso y no vuelves hasta que se te, digamos que se te inutilice. Pero en el capital consumido sí incluyes la amortización de esa maquinaria. Quiero decir que son tres conceptos que están ahí continuamente moviéndose y que, bueno, hace falta pararse un poquito para ponerlo en pie y, bueno, que no es... A mí me ha costado trabajo ponerlo en claro y aún así tengo todavía dudas. O sea, que estoy dándole vueltas, ¿no? ¿Cuál era el segundo que señalabas? Capital adelantado, consumido y El primero era el desembolsado, desembolsado. que yo lo entiendo como, que después lo mezcla un poco el adelantado y el desembolsado, pero yo el desembolsado lo entiendo como el primero, el de inicio de la actividad, ¿no? Que ahí es que cuando compras la maquinaria, en ese momento, ya posteriormente ya no, ya lo que vas es, sobre todo atendiendo al capital circulante. Bueno, eso por ahí. Y a ver, una cosa que me llamaba la atención era... sí, esto, la diferencia que hay entre el periodo de trabajo, por un lado, y el periodo de producción, por otro, como pone el ejemplo de que es el fundamento material o natural del desarrollo de la industria domiciliaria en el campo, en este caso de Rusia. De cómo eso, como los agricultores están desocupados buena parte del año, pues se dedican a la actividad industrial y posteriormente dice que entra el comerciante, o sea, la manera en que entra el capitalista es a través del comerciante y ya empieza eso a coger una dinámica propia. Otra cosita que también me detuve en ella es que señala la precariedad de los productores agrarios y ganaderos. Ya en aquella época, que hoy día se habla mucho de lo mal que los productores agrarios, ganaderos, que están pillados por las grandes superficies, por los intermediarios, por las fluctuaciones de precios de materias primas, de los combustibles. Y ya en esa época ya Marx se para en ese asunto de que también, no por las mismas razones seguramente, habría que ver, pero ya en aquella época ya lo señala como una capa digamos, de capitalistas o de productores independientes que están especialmente afectados por, no sé si por las inclemencias del tiempo o por otro tipo de asuntos. Y ya una última cosa que señala en estos capítulos casi que de pasada. En los próximos se detiene más y forma un follón bueno, porque es el tema del capital suplementario. O sea, de cómo el capitalista tiene que, aparte del capital que desembolsa y que adelanta, en determinados momentos tiene que añadir capital para, sobre todo yo lo entiendo, para conseguir la laboralidad del proceso de la rotación del capital. O sea, para conseguir que durante todo el tiempo de rotación del capital, que incluye, como sabemos, el tiempo de producción y el de circulación, pues durante todo ese tiempo esté produciendo plusvalor. Porque no vale que una parte del tiempo, el tiempo, digamos, en este caso del periodo de trabajo, es cuando produce el plusvalor, pero ya en el resto del
del periodo de rotación, ahí no hay producción de plusvalor, pero el capital no se puede permitir estar ocioso, tiene que continuamente estar explotando fuerza de trabajo. Y para eso tiene que añadir capital. Así que, ay, bueno, y perdón, y una última cosita. También habla de la intervención estatal en determinados momentos, por ejemplo, en la silvicultura, que dice, es una rama de la producción que al capitalista le es poco atractiva porque, claro, es tan largo el periodo de rotación que como que no le ve interés y entonces tiende a abandonarla, no la atiende, pero la sociedad necesita esa actividad, así que se hace a través del Estado. Por mi parte, ya está. Muy bien. ¿Más intervenciones? Bien, comentario. Chat. Marija, una pregunta. Uy, se me ha ido. Si el sistema crediticio acelera la rotación y posibilita la concentración de capital y de población, ¿cuándo o de qué circunstancias materiales surge el crédito? Estas presentaciones en los 3 capítulos respondieron a muchas preguntas que tenía al inicio del curso. Gracias. Bueno, el crédito surge del propio proceso de acumulación capitalista. Recordemos que hay formas de capital previas al capital, que es el capital financiero y el capital comercial, que os lo he dicho en los capítulos anteriores. Es decir, antes de que exista el capitalismo, existen los banqueros y existen los comerciantes, que no adquieren su condición de formas del capital hasta que el modo de producción capitalista se instaura. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que el modo de producción capitalista empieza a funcionar normalmente, los depósitos que aparecen en el pasivo de los bancos, por ejemplo, ya no son el oro que los ricos burgueses, comerciantes en su mayor parte, o algunos nobles, depositan en el banco feudal, sino que los pasivos del banco es el capital que en forma dineraria está temporalmente en esa forma hasta ser transformado en capital productivo por parte de las empresas. Y el activo de los bancos se convierte en el crédito a las empresas. Por eso la teoría económica convencional dice, como en los bancos, el activo tiene que ser siempre igual al pasivo. Si el pasivo son el ahorro de las empresas, el ahorro, porque se supone que los trabajadores no ahorran, de las empresas, y el activo es el crédito a las empresas, se dice ahorro igual a inversión. Esa idea de que el ahorro es igual a la inversión viene de que la transformación del capital financiero, capital bancario, en capital bancario capitalista, se basa en la función que cumple el banco en reciclar las masas de capital dinerario en depósito temporal en forma de crédito, también temporal. Y además de un número grande de depósitos, de un número cada vez mayor de depósitos, porque no deja de crecer, dado que el capitalismo se va expandiendo a gran velocidad, conceder unos pocos créditos, es decir, concentrar el capital crediticio. Digamos, ese sería el origen del capital de crédito, o del capital crediticio, o del capital bancario. Sí, gracias.
¿Algo más? Hice una pregunta. Andrés, ¿habéis hecho una pregunta? No, bueno, no sé, no, No. no sé. Mira, te he localizado lo de la hipoteca. En la página, 284. correcto. Ahí está. Dice, los fondos se consiguen mediante hipoteca. O igual que ahora. Bueno, pues si no hay más preguntas ni comentarios, ¿quién presentará la siguiente sesión? ¿Hay algún voluntario online? Marija, por ejemplo. ¿Nos anima? No, perdona. No me siento capaz todavía. Bueno, Perdona. pues si no hay voluntario, pues lo buscaremos a través del WhatsApp. Nadie se presenta voluntario para la semana que viene. Me apunto yo, me apunto yo. Ah, muy bien, Andrés, así me gusta. Luego, por cierto, que todas las transcripciones de las sesiones son accesibles. Es decir, que si entonces una presentación y luego quieres tener el texto Sí. escrito para corregirlo y presentarlo en forma de artículo en algún lugar, se puede hacer. Eso que has dicho de que transforme la presentación en un documento se puede hacer fácilmente. Vamos, luego hay que, una intervención oral hay que trabajarla un poco para convertirlo en una intervención escrita, pero el texto, y queda bastante, antes no salía tan exacta, pero ahora sí que está funcionando bastante bien. ¿Te refieres del propio YouTube? Sí, 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 no, de la propia plataforma donde tenemos estas grabaciones. Sí. El texto de lo que se dice, todo lo que se dice en la sesión, Sí. queda no solo grabado, sino también transcrito. Sí, 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 sí. O Sí, sea, pero que eso se ve en YouTube cuando le das a mostrar transcripción y te aparece. Entonces tú lo seleccionas y lo copias y te lo traes a un documento de texto. Vale, no Y sabía ahí lo tienen, ¿no? que en el depositario el depósito de las grabaciones estaba también con el texto transcrito, pero sí, efectivamente. Ajá. Pues Bueno, nada, anímate, porque eso es tuyo, eso lo has hecho tú. Bueno, ya veremos. Lo voy a pensar. Claro, hombre. Eso dice la actualidad del pensamiento de Mar, el caso del libro segundo, los capítulos tal y tal. Y le planta la presentación. Vale. Tomo nota. Venga. Igual Vale. venimos, sí. Venga, Andrés, hasta la semana que viene. A todos. Venga, a vosotros. Buena semana. Feliz 1 de mayo. ¿Cómo? ¿De tener grabación? Eso.